hoy quisiera, con la ayuda del Señor, que pudiéramos compartir y reflexionar respecto de la libertad cristiana, de esta libertad a la cual el Señor nos ha llamado y nos ha concebido. ¿Cuántos son libres? Uf. No se preocupe, porque la verdad que el tema de la libertad y la esclavitud es algo que siempre va a estar siendo parte de nuestro día a día. El tema es que la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos libres. Es más, dice que Dios nos ha hecho verdaderamente libres. Así anuncia la Escritura. Jesús lo habla ahí en un capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, y usted y yo somos libres. El tema es que el Señor nos invita, nos llama a que podamos hacer buen uso de la libertad que Él nos ha dado. Él nos confronta con la verdad de la libertad, que es una verdad y que es un estado en el cual los cristianos vivimos, pero también nos confronta con la realidad de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y que nosotros, hermanos, no sabemos vivir en libertad. No sabemos ejercer esa libertad si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y de esto es que hablan los versículos que vamos a leer hoy de manera diferente. Vamos a leer algunos versículos que están en dos capítulos separados, pero que están relacionados por esa famosa frase que dice: todas las cosas me son lícitas. Digo famosa frase porque, estudiando un poco algunos comentarios de este texto, dicen que más que ser palabras propias de Pablo, era un dicho que se manejaba en la iglesia de Corintios. Más que ser palabras que Pablo nos dijera todas las cosas les son lícitas, era un dicho que manejaban en la iglesia de Corintios, y por eso él estaba atacando ese dicho. Si bien congeniaba con él, porque somos libres, pero luego les decía, no todas las cosas nos convienen. ¿Qué más les dice? A ver si se acuerdan. Porque es un texto bastante conocido. Dice que no todas las cosas nos convienen. Dice también que no nos debemos dejar dominar por ninguna de ellas. Y también en el versículo 23 dice que no todas las cosas edifican bien. Tres cosas bien importantes. Cosas que no nos convienen, cosas que no nos dominen y cosas que no edifican. De eso hoy, con la ayuda del Señor, vamos a compartir, porque como hemos estado, esto ya van a ser casi 2-3 meses en los cuales hemos estado compartiendo esta serie de mensajes que hemos titulado Así dice el Señor, es porque Dios también tiene algo que decir respecto de nuestra libertad. Porque hoy en día muchos dicen, sí, soy esclavo del pecado, soy esclavo de Cristo, sin duda. Dios nos ha hecho libres. Ser esclavo de Cristo, ser servidor de Cristo es ser verdaderamente libres. Amén. Quiero invitarles a que podamos leer los versículos que tenemos ahí para luego podamos orar e introducir el mensaje de esta mañana. Entonces estamos en 1 Corintios. Dejemos que pase esa bocinita. Dice así entonces, amados hermanos, 1 Corintios, capítulo 6 vamos a leer primero. Versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vamos al capítulo 10. Y dice el versículo 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Otra vez, lo mismo. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué significa edifica? Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en libertad. ¿Sí? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana, esta tarde, por permitirnos, Señor, estar en este lugar, poder cantar, poder, Señor, derramar nuestro corazón delante de ti. Y si, Dios mío, estamos comenzando la exposición del mensaje y algunos de nosotros están preocupados de otras cosas, Señor, quizás distracciones, no lo sé, Señor.
Que hoy día podamos disponer nuestro corazón para poder oírte a ti, Señor. Padre, nosotros reconocemos, Señor, que no sabemos hacer uso de nuestra libertad. Pablo nos confronta con esa verdad. Nos dice que todo nos es lícito, ok, congenio con eso. Está bien, el Señor nos ha hecho libres, pero no todo nos conviene. No todo nos edifica ni edifica a los demás. Y muchas cosas pueden enseñorearse de nuestras vidas, mas nosotros tenemos un Señor. Dios, permítenos exponer con amor este mensaje. Permítenos, Señor, Dios mío, apuntar a aquellas cosas a las cuales la Escritura quiere apuntar y no lo que yo, Señor, como predicador quisiera hablar, Señor, sino que podamos sacar, extraer de ella lo más valioso para nuestra vida, que es el consejo santo y eterno de nuestro Señor. Amén y amén. Tenemos entonces estos 3 versículos y permítame introducirle con una frase de un filósofo. No se asuste, para que podamos entender lo que vamos a compartir hoy. Mire lo que dice Epicleto. ¿Le ha tocado estudiarlo, hermana Paula, no? ¿Sí? Dice lo siguiente: pues del mismo modo en que el material del carpintero es la madera y del escultor el bronce, el objeto del arte de vivir es la propia vida de cada cual. Este Epicleto era de la escuela de los estoicos, si no me equivoco. Moralista, ahí estuve buscando un poquito, la verdad es que no les voy a hablar de Epicleto hoy, sino que quiero hablarles de otra cosa. Fíjese lo que una muchacha comentaba en internet respecto de esta frase. Dice lo siguiente: la vida es libre de forma, por ende la podemos esculpir tal cual y como deseemos. El problema es que muchas veces pensamos que nuestros deseos son nuestros, en vez de darnos cuenta que son impuestos por una cultura o sistema. Al liberarte de las ideas impuestas, puedes esculpirte libremente. ¿Cierto? Ahí tenemos un filósofo, una filósofa que está ahí tratando de darle un poco de sentido a su vida también con estas palabras. Y seamos honestos, ¿cuántos congeniamos con estas palabras? Muchos de nosotros. Congeniamos con estas palabras, pero yo me hago otra pregunta. ¿De verdad podemos esculpirnos libremente? Y no le estoy hablando de un deber, ya, porque uno dice, no, Señor, yo no me voy a esculpir libremente porque tú eres el que me hace esculpirme. No, la pregunta es sincera. ¿De verdad, estemos en la iglesia o fuera de ella, seamos hijos o no seamos hijos del Señor, podemos esculpirnos libremente? Hágase esa pregunta, son un par de instantes. De una u otra forma, cada uno de nosotros escoge patrones de vida, ¿cierto? Es como inconsciente. Cuando el escultor está haciendo el modelo, tiene algo en la cabeza. Lo mismo que el que trabaja con la madera, lo mismo que el que trabaja con la masa en la cocina, y así en distintas áreas de la vida, todos seguimos patrones. Es imposible esculpir con libertad. Tenemos un Señor, tenemos de una u otra forma, nuestros pensamientos obedecen a maneras de vivir, de concebir la vida. El tema es que aquí en nosotros, ¿qué pensamiento es el que está moldeando nuestras vidas hoy? ¿Cuál es el pensamiento que hoy moldea nuestra vida? De una u otra forma, estos pensamientos hacen que nuestras manos no se muevan libremente para esculpir, sino que por más que Epicleto o esta joven puedan comentar respecto de la libertad que el ser humano puede tener y que necesita construir su camino, somos esclavos. Jesús lo dice, que somos esclavos del pecado. No somos libres. Y Él nos quiere dar una verdadera libertad. Y cuando Él nos liberta, el Señor quiere enseñarnos a vivir en libertad. ¿Por qué? Porque los esclavos no saben vivir en libertad. No saben lo que es la libertad. Por lo tanto, Jesús nos dice, yo los hago libres, pero quiero enseñarte a vivir en libertad. Yo era algo en lo que reflexionaba mientras preparaba el bosquejo de este mensaje y decía, Señor, qué gran verdad. La verdad es que yo no sé vivir en libertad, sino que he ocupado mi libertad
para mi gusto, para hacer las cosas que a mí me convienen, me he dejado dominar por ellas y además ni siquiera me he preocupado de si edifico o no edifico a otros, si ayudo a otros. Más adelante vamos a hablar un poco de esto, pero con los jóvenes, con Diego, con Dani, con Moisés hablábamos hace una semana atrás y decíamos que no es suficiente solamente dejar de hacer lo malo, sino que tenemos que hacer lo bueno. Porque muchos de nosotros decimos, pero Señor, yo ya no hago esto. Pero no hago nada tampoco. Y no edificamos. Y la Biblia demanda de nosotros, edifiquen, preocúpense del otro, piensen en el otro cuando hagan cosas, cuando ejerzan su libertad, porque son libres. Ese es el tema. Somos libres en Cristo. Dios nos ha dado libertad, una hermosa libertad, una verdadera libertad. Nuestra iglesia se llama Jesucristo, verdad y libertad, porque la verdad del Señor nos hace verdaderamente libres. Y la libertad que el Señor nos da es para que permanezcamos en su verdad. Lo que estoy diciendo son pasajes que están en la Escritura. Usted seguramente lo irá reconociendo mientras estamos hablando. ¿Qué pensamiento es el que moldea mi vida? El Evangelio de Jesucristo nos hace conscientes de que hemos sido esclavos del pecado, que por más libre que el hombre se sienta, siempre es un esclavo. Pero a Dios damos gracias nosotros hoy que nos hemos reunido acá, que Él nos hace verdaderamente libres para servirle. Entonces la pregunta del mundo es, ¿pero eso no es esclavitud también? Pero al final cambias de Señor nada más. Ya te concedo, soy esclavo del pecado, pero ahora otro se enseñorea de ti. Entonces, frente a esa pregunta de, bueno, eso es esclavitud también, nosotros como hijos del Señor tenemos que levantar la voz. No solamente la voz audible, sino que la voz en nuestro corazón. Y poder decir no. Nosotros creemos con todo el corazón, que eso es verdadera libertad. Servir a Jesús, rendirnos a Él, tener un Señor. Hermanos, ser siervos de alguien que dio su vida por nosotros. Ser siervos de alguien que vivió una vida santa. El Señor no tuvo pecado para poder hacer del sacrificio en la cruz efectivo. Hermanos, son 33 años. ¿Cuántos años? Yo tengo 32. Y créame que no me alcanzan los dedos ni nada para contar la cantidad de pecados que he cometido durante estos 32 años. Y pensar que Jesús no tuvo pecado para que el sacrificio del Cordero fuera aceptado en la cruz es impresionante. Entonces nosotros decir, bueno, el Señor me hizo libre, y estaba pasando en Corintio esta realidad. Dios me hizo libre y yo quiero hacer uso de mi libertad. Quiero hacer lo que yo pienso que es correcto y tratar de una otra manera de congeniar un poco mis deseos, mis pasiones, mis señores con Dios. Y Pablo apunta a esa realidad y dice, no. Sí, todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Todas las cosas te son lícitas, pero no te dejes dominar de ninguna. Todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen, dice una vez más. Todas las cosas te son lícitas, pero no todo edifica. Libertad, verdadera libertad. Hablemos un poco del contexto de los versículos que hemos expuesto, hermanos, que hemos leído todos juntos. Los dos textos que hablamos en 1 Corintios 6 y 1 Corintios 10 hablan de la libertad. Hablan de una otra manera de qué forma nosotros ejercemos esta libertad que el Señor nos da. En 1 Corintios 6, de manera particular, especial, Pablo hace énfasis en el señorío de Jesús. Usted puede avanzar si quiere mientras me está escuchando, echar una leída rápida, como decimos, y puede ver ahí que Pablo hace énfasis en el señorío de Jesús. De manera particular, Pablo habla de la inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo dice que no debemos dejarnos dominar por los deseos carnales, sino que nos recuerda que somos del Señor. Eso hace ahí del versículo 12 en adelante hasta el 20. El énfasis de la libertad en el capítulo 6 es respecto de que Dios, Jesús, es nuestro Señor. Hablo del señorío de Jesús.
de Jesús como Señor de nuestra vida, ya que Pablo desarrolla esa idea. Luego que él habla de que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, todo nos es lícito, pero no debemos dejarnos dominar de ninguna cosa, Pablo desarrolla la idea del Jesús como Señor, hablando del cuerpo, hablando de la inmoralidad, y llega hasta el versículo 20, desarrolla esta idea de lo lícito y del no dejarme dominar, y termina o avanza hasta el versículo 20 para decir: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el énfasis del apóstol Pablo es el señorío de Jesús en el capítulo 6, cuando habla de lo lícito y de no dejarnos dominar por nada. ¿Por qué no nos dejamos dominar por nada? Porque ya tenemos un Señor. Ese es el mensaje. Por eso yo no me dejo dominar por nada, porque yo ya tengo un Señor. No es que yo sea mi Señor. Ejerzo la libertad que Dios me da para no dejarme dominar por nada, porque Jesús es mi Señor. Ese es el mensaje, el profundo mensaje del apóstol Pablo. Está bien, hablamos de inmoralidad sexual, habla de un montón de cosas, pero hoy vamos a hablar de muchas cosas más. Hablamos entonces del señorío de Cristo. Nosotros podemos decir que es imposible que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Se lo concedo. Sí, es imposible, sin duda, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos son para nuestro propio deleite, pero si esto está en la Escritura es con un propósito. ¿No lo cree usted? Yo lo creo con todo mi corazón. Aunque parezca imposible que todo lo que yo haga glorifique a Dios, por algo está ahí. Por algo ha sido puesto. Y si usted ha leído la palabra de Dios, se dará cuenta que no solamente es en este pasaje en donde el apóstol Pablo y otros dicen que todo tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Es un imposible? ¿Es una irrealidad a causa de nuestros deleites y pasiones? Sí, puede ser. Pero si está ahí, es con un propósito. Y yo lo creo así. Yo creo que si el Señor nos ha puesto esta demanda, es porque podemos lograrla. Leo algunas cosas que tengo anotadas aquí, queridos hermanos. Sin duda la mayoría de las cosas que hacemos son para nuestro propio deleite. Pero esto no implica que no podamos entender que nuestro fin principal es la gloria de Dios. Un catecismo de las iglesias protestantes comienza con esa pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y parece una idea súper lejana, porque obviamente que hay una lucha constante entre nuestras pasiones y los deseos del Señor para nuestra vida. Pero yo creo que si lo consideramos, porque está ahí, consideramos de esta manera, podremos paso a paso, entiéndame bien, paso a paso, no de manera inmediata, sino paso a paso, ajustar nuestra conducta y pensamientos a lo que Dios estima conveniente. La gloria de Dios es un desafío para los cristianos. ¿Hemos asumido ese desafío, hermanos? Está bien, insisto con lo mismo. ¿Es imposible, es difícil que todo sea para la gloria de Dios? Ok, estamos. Pero siquiera hemos asumido el desafío que la palabra nos ha puesto. Siquiera hemos asumido el desafío de decir: Señor, esto es para mi deleite, no sé en qué te va a glorificar lo que estoy haciendo. Pero quiero asumir el desafío como hijo tuyo, porque la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios, me invita y demanda de mi vida que yo le glorifique. Quiero asumir el desafío, Señor, de que todas las cosas que yo estoy haciendo en este momento, en mi vida, secretas, privadas, públicas, sean para tu gloria. Yo asumo el desafío, hermanos. Yo quiero asumir ese desafío. Si usted me pregunta a mí si hay cosas que yo hago en secreto que me gustaría que ustedes las vieran, no. Cosas que están aquí en mis pensamientos, claro que no. Entonces es ahí donde yo debo enfrentarme a esa verdad más que a la conformidad de la imposibilidad. ¿Se entiende, cierto? Más que conformarme con la imposibilidad, debo poder buscar que la libertad que Dios me dio en Cristo pueda ejercer sobre mi vida una nueva vida real, verdaderamente libres. Somos en Jesús, amados hermanos. Como hijos de Dios debemos aprender a vivir con esta identidad. Cuando conocemos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo obra en nosotros, haciéndonos aceptar el señorío
de Cristo. ¿Qué decimos nosotros? Jesús es mi Señor. Así lo exclamamos. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, Jesús es mi todo. Cada uno debe considerar la imperiosa necesidad que hoy se nos presenta de poder aprender a hacer uso de la libertad que Dios nos da. Las palabras del apóstol Pablo son como las palabras de un maestro. Son como las palabras de alguien que se preocupa por aquellos que le oyen. Él toma la actitud correcta y yo le pedí al Señor que me permitiera tomar esta actitud correcta con la iglesia. Porque el apóstol Pablo, si usted leyó conmigo, él dialoga con las necesidades de aquellos que le estaban escuchando. Porque él dice, ok, todas las cosas me son lícitas, pero él dialoga, pero no todo me conviene. No es un tipo que se pone así y criticón, no, sino que aborda las necesidades de aquellos que le están escuchando en Corintio, una iglesia que estaba bastante desordenada. Él también lo que hace es desnudar esas necesidades y redireccionarlas. Porque por eso él les dice, no te conviene, no te dejes dominar de ninguna, haz lo que edifica. Redirecciona las necesidades. Entonces, esta cuestión es más que puedo o no puedo hacer esto, sino que es ¿cómo hago esto? Y eso se nota bastante en el tema de la inmoralidad sexual. Porque el apóstol Pablo no les está diciendo no tengan sexo, sino que les está diciendo ténganlo de esta manera, háganlo como conviene. Como yo, como el Señor, como Dios mismo ha determinado el marco para la sexualidad. ¿Se entiende, cierto? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ese es el énfasis del apóstol Pablo. Por eso dice, todo me es lícito, el sexo me es lícito, pero hay formas en las cuales yo practico la sexualidad en mi vida que no me conviene, que no agrada a Dios, que me domina y que no edifica. ¿Se entiende, cierto? Ese es el mensaje. No lo había pensado así, ahora se me está así como... Un cristiano es libre. ¿Amén? Oh, voy a decirlo otra vez, hermano. Yo no soy muy efusivo para pedir amén, ni levanta tu mano, ni esas cosas, pero un cristiano es libre. Amén. Somos libres, pero no sabe hacer uso de su libertad. No es que una persona que no tiene a Cristo no sabe hacer uso de su libertad. Uno dice, no, ellos no saben hacer uso de su libertad. Yo sí sé hacer uso de mi libertad porque yo tengo a Jesús. No es así. Nosotros tampoco sabemos hacer uso de nuestra libertad, por lo que debemos rendirnos al señorío de Jesús y pedirle, Señor, enséñame. Porque lo hemos hablado muchas veces, cuando Cristo conquista nuestro corazón y aparece en nuestro camino, no es que por osmosis o por una cuestión así inmediata usted cambia. Hoy, ahora, lo que deseaba antes ya no lo deseo. No es así, sino que es un aprendizaje, es un encontrarnos con Jesús en la palabra y decir, Señor, oh, mira, esto me place, me encanta y a ti no te agrada. O esta acción que yo hago quizás no es un pecado, pero me puede conducir a o no edificar a otro. Entonces comienzo a confrontarme con la Escritura. Ese es el mensaje. Ese es el llamado. Que podamos juntos reflexionar en esta verdad. Debemos aprender a hacer uso de la libertad. Y no se asuste si me estoy tomando más tiempo en lo que le llamé introducción, porque es parte del mismo mensaje. Voy a exponer, como son poquitos versículos, voy a exponer de manera corta y precisa cada uno de ellos. Pero quiero hablar también un poco del contexto del capítulo 10. Por otro lado, 1 Corintios 10, 23 y 24 y lo que sigue la misma línea de pensamiento de 1 Corintios 6, las cosas que son lícitas. Pero el énfasis aquí es el prójimo. Dijimos que el énfasis en el capítulo 6 era el señorío de Jesús sobre mi vida. Jesús es mi Señor. Pero aquí en el capítulo 10 el énfasis es el prójimo. El amor al prójimo, el que otros me observan. Pablo de manera particular habla del tema de la comida, de lo sacrificado a los ídolos, de lo que yo compro en la carnicería. De eso habla el apóstol Pablo. Este énfasis en que mi conducta puede afectar a otro. La edificación habla de cuánto ayuda en y a la salvación de un incrédulo, o de un creyente, mi forma de ejercer mi libertad. De eso habla la edificación cuando Pablo nos dice, no todo edifica.
Nos habla de que cuánto mi libertad, porque yo ejerzo mi libertad, está ayudando a otros a encontrarse con Jesús o a crecer en este camino de la salvación. Porque es un camino angosto, pero precioso. Soy libre para poder dejar el egoísmo y poder considerar a otros. Libertad no solo se trata de mí, sino también de los demás. Amén. Amén. Libertad no solo se trata de mí, sino también de los demás. Y entendamos que estamos hablando en este contexto de hijos de Dios, ustedes y yo. Y aunque esta palabra a ratos parezca dura y compleja, yo debo animarles a que lo vivamos así. Paréntesis de un solo minuto. Escuchaba una predicación esta semana de un pastor que hacía una reflexión respecto de la vida del apóstol Pablo. Y animaba a los predicadores en una conferencia, aquellos predicadores que estamos intentando y luchando por ser bíblicos. Pablo nunca fue popular. El mensaje de Pablo no fue popular. Lo hablaba ayer con mi hermano Carlos, les comentaba a mi hermano Pedro. Pablo fue perseguido por predicar el Evangelio. Pablo fue atacado, fue encarcelado. Pablo fue apedreado, golpeado. El mensaje del Evangelio nunca fue popular. Nosotros no podemos ajustar las demandas. Cristo no lo hizo. Debemos hablar de estas cosas que confrontan nuestro corazón. Vamos al texto que está ahí en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Y como suelo hacerlo, quisiera invitarle a reflexionar en 4 cosas. La primera de ellas es que somos libres. Somos libres. Amén. La segunda es que necesitamos aprender la libertad. Luego de aprender la libertad, debemos vivir en libertad. Pero también tenemos que compartir la libertad. Y cuando hablo de compartir la libertad, no solo hago énfasis en el tema de evangelizar, hacer que otros sean libres en Cristo, sino que yo, siendo libre, ejercer mi libertad de la manera correcta, compartiéndola con otros. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 6:12, texto que ya leímos: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Seamos libres. Somos libres en Cristo. Ese es el mensaje que el apóstol nos da cuando dice, y acepta esta frase: todo me es lícito. Sí, somos libres. ¿Qué es la libertad? Las Escrituras registran el llamado de Jesús a unos judíos que estaban con él, judíos que habían creído en él. Y no es parte del mensaje de hoy, pero me llamó mucho la atención que en el texto que está en Juan capítulo 8, parte diciendo que Jesús le habló a unos judíos que habían creído en él. Pero ¿sabe cómo termina? Que esos judíos que habían creído en él querían atacarle. Luego de que Jesús le habló del tema de la libertad. ¿Y de dónde estaba la verdadera libertad? Qué paradójico, los que habían creído en Jesús, luego de enfrentarse a un mensaje directo y claro, querían rechazarlo. Que no nos pase eso a nosotros hoy ni nunca, amados hermanos. Que amemos a Jesús a pesar de las demandas. Las Escrituras registran el siguiente llamado en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo cantábamos. Muy bíblica esa alabanza, hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre, en verdad. El Señor habla a un grupo de judíos que habían creído en Él. Es más, Él les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso está en Juan 8:32. Frente a esto, los judíos responden, y creo que me va siguiendo en el relato y puede que usted se acuerde a lo que le responden los judíos. Nosotros no somos esclavos de nadie. Esa es la respuesta del judío a Jesús. Nosotros no somos esclavos de nadie. ¿No es nuestra respuesta también? Eres esclavo, no eres libre, necesitas conocer la verdadera libertad. ¡Hey! Yo no soy esclavo de nadie. Yo esculpo mi vida.
El sistema a mí no me dice lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Hermano, cuando hablo de sistema, el mundo incluye a la iglesia y las demandas de Jesús como parte del sistema. Reconózcalo y vea así. Cuando usted le dice a una persona, no, yo sigo a Cristo y Él es mi libertad. Ah, no, el sistema. El sistema, la religión, la que... Hermanos, porque no estamos testificando de manera correcta. Para que así nuestro mensaje salga fuera del sistema. Y no sea parte del sistema, sino que sea verdadera libertad. Como Jesús les dice a estos judíos que decían, jamás hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Y lo dije hace algunos días, este es el paso más difícil en la vida del creyente, reconocer su esclavitud y aceptarla y pedirle a Dios libertad, verdadera libertad. Respondemos a la primera confrontación, yo soy libre, hago lo que quiero. Mas Jesús en este mismo pasaje dice en el versículo 34 del capítulo 8 de Juan, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Amados, Dios nos hace libres del pecado. Ya no somos sus esclavos. No somos esclavos del pecado. Podemos congeniar con la frase ahí de los Corintios. Todo me es lícito. Sin duda, porque soy libre en Jesús. Quiero hacer énfasis una vez más en esto. Usted y yo somos libres, pero verdaderamente libres. No esa libertad que conocemos o deseamos, que nos es enseñada en el mundo para esculpir a nuestra libertad y antojo nuestra vida, sino una libertad que habla de la sujeción al Señor Todopoderoso, aquel que le amó a usted y que me amó a mí, a pesar de los pecados que yo iba a cometer. Hermano, el Señor nos amó viendo eternamente en su todo conocimiento, que usted y yo, aún habiéndole conocido, le íbamos a fallar, y fallar gravemente en muchas ocasiones, pero así todo el Señor nos amó. ¡Qué amor más grande! ¿Usted ama a alguien? No se compare el amor de Dios. Puedo ser abandonado por aquel objeto de deseo o de amor que tengo, pero nunca por Dios. El amor de Dios es incomparable. Y si nosotros no fundamos nuestra vida en el amor de Dios, estamos perdidos. Y perdóneme que vuelva a citar a lo que siempre digo y repito. Yo por eso, en contrario del romanticismo que quizás esperaría a mi esposa, que de verdad que la amo con todo el corazón, siempre digo, yo no le soy fiel a ella porque la amo. Porque si le fuera fiel porque la amo, no sé dónde estaría. Quizás me sería tan fácil ceder y serle infiel. Yo le soy fiel a mi esposa porque amo a Cristo. Si yo no amara a Cristo, mi amor por ella es imperfecto. El amor que usted tiene por sus hijos, con lo grande que lo ve, es imperfecto. El amor que usted tiene por su esposa es imperfecto. El amor que usted tiene por sus logros es imperfecto. Pero el amor de Dios es perfecto. ¿Qué mejor que fundar nuestras pasiones, deseos que están en el amor de Dios? Este Dios que no nos abandona, que nos dice, hijo, todas las cosas te son lícitas. El lenguaje más coloquial, todas las cosas te son permitidas. Porque yo te amo, yo te hice libre. ¿Cómo no confrontarnos a nosotros y preguntarnos, ¿te sientes libre? ¿Quién te dio esa libertad que sientes hoy? Perdóneme que le tutee. ¿Te sientes libre? Sí, me siento libre. Ok, ¿y quién te está dando esa libertad que hoy sientes? ¿Tus logros? ¿El amor de alguien? ¿De dónde proviene esa sensación de libertad? Dios también apunta a esto en este mensaje. También habla de qué es lo que me está produciendo la sensación de libertad. ¿Es Jesús? ¿Es Cristo como yo, hijo de Dios? ¿O son otras cosas que me están produciendo soy libre? Sentimos que podemos ejercer libertad sobre todos los aspectos de nuestra vida cuando nos encontramos con Jesús y su libertad, a tal punto de poder determinar incluso lo que nos conviene. Así nos pasa. Por esto Pablo continúa. Y dice, seguido de las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen.
Entonces aquí el énfasis del apóstol Pablo es que tú y yo, usted y yo, debemos aprender la libertad. Debemos aprender a vivir en libertad. Te dice libre, pero no sabe vivir libre. Por lo tanto, debes aprender lo que te es lícito. Debes aprender lo que realmente te conviene en esta nueva vida que yo te doy. El mensaje de Dios para nosotros hoy es profundo. Podemos hacer todas las cosas, pero de una manera diferente. Yo puntualicé el tema respecto de la inmoralidad sexual, de cómo el apóstol hace énfasis en esto y habla no solamente de que no debemos tener sexo, sino que habla de cómo debe ser la sexualidad en la vida del ser humano y así en un montón de otras áreas. Como también puede pasar que simplemente el Señor nos va a decir, no hagas esto. Porque uno puede decir, ok, entonces de una otra manera Dios me va a enseñar que me puedo relacionar con todas las cosas de una manera correcta. Sí, pero a veces relacionarse con algunas cosas de la manera correcta es no relacionarse con esas cosas. No todo me conviene. Y usted y yo sabemos que no estamos capacitados para determinar lo que nos conviene o no nos conviene. La Escritura, toda ella, su consejo, es lo que determina para mi vida qué es lo conveniente, qué es lo sano. Incluso fíjese que no he hablado, creo que he mencionado poco la palabra pecado. Estoy simplemente hablando de lo conveniente. ¿Para qué cosa? Para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios, para asumir el desafío de la libertad. Y estimar, Señor, sí, esto lo hago porque me gusta, pero ¿y qué tal si asumo el desafío de vivir una vida como tú me has mandado? Que todo lo que haga te glorifique. Me va a costar, pero quiero asumir el desafío. Glorificarte a ti, Señor. Glorificarte a ti, Señor. Lo que nos conviene. Aprender de la boca de Dios esas cosas que Él quiere hacer, que podamos disfrutar. Debemos aprender a ser libres. Tenemos que ser sacudidos por esta verdad, amados hermanos. No sabemos ejercer la libertad, ya lo he dicho, harto. La necesidad de los creyentes es que las Escrituras sean su guía, que por medio de ellas determinemos qué nos conviene. ¿Sabe usted lo que le conviene? Que el someternos los unos a los otros, como hablábamos hace unos meses atrás en Efesios, sirva como ayuda también. ¿Sabe lo que significa someterse los unos a los otros? Sujetar al escrutinio de su hermano su conducta. Eso es someterse los unos a los otros, conocernos y poder juzgarnos en amor. Eso es someterse. Someterse el uno al otro, decir, ok, yo estoy haciendo esto, estoy viviendo de esta manera. ¿Me ayudas? ¿Qué piensas? ¿Me está afectando? ¿No me está afectando? Y hacerlo juntos. Por algo hemos hecho énfasis en esta iglesia. Y yo me alegraba mucho el día domingo porque era el mismo énfasis que tenían los hermanos ahí en Yoyeo y en el Tabo. El tema de la comunidad. De que no somos solos en esto. Estamos juntos en este viaje. Somos libres. Sabiendo lo que me conviene en Dios, el llamado es a aceptar el señorío de Jesús, a aceptar su autoridad y poder vivir en esa autoridad. Porque vamos paso a paso y una vez más recuento, somos libres y el Señor quiere enseñarnos a vivir esa libertad y cuando Él nos enseña qué es la verdadera libertad y qué es vivir en libertad, entonces Él nos dice, acepten mi señorío, acepten mi autoridad. Leíamos el texto y decía, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Punto 3. Vivamos en libertad. Vivamos en libertad. No solamente sepamos y sintámonos libres, no solamente aprendamos lo que es la verdadera libertad, sino que vivámosla. Y vivir en libertad es aceptar el señorío de Jesús. Por eso que el texto dice, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Por qué el cristiano no debe dejarse dominar por ninguna cosa? Porque ya tiene un Señor. Porque ya tiene un Señor. Ese es el tema central de este mensaje de Pablo.
Por eso que él avanza y termina en el versículo 20 diciendo lo que leímos, que somos de Dios. Es una confrontación real, poderosa para nosotros. Somos de Dios y le servimos, hacemos para la gloria de Dios. El contexto del versículo del cual estamos hablando, esto de no dejarme dominar por ninguna, nos expone un choque de ideas, por lo que entendemos que el mensaje de Dios a quienes le han hecho su Señor y Salvador es Jesús. Su verdad en las Escrituras determina tu conducta hacia las cosas, nuestra manera de vivir, la forma de ejercer la libertad. No me dejaré dominar por ninguna, porque Jesús es mi Señor. No porque yo no quiera, no, yo no me voy a dejar dominar por el sistema, voy a esculpirme libremente, yo voy a tratar de entender la vida, incluso siendo cristianos, sino que el mensaje del Evangelio es a poder vivir esta verdad y poder decirle al Señor, yo no me quiero dejar dominar por ninguna de ellas, sino que el Señor esculpa mi vida. Somos libres en Cristo, pero no tenemos el control. Qué paradójico, ¿cierto? Somos libres en Jesús, pero no tenemos el control. Nuestra libertad nos permite dominar, sin duda, dominar bajo el señorío de Jesús, sobre el control de Cristo. Porque el texto está diciendo que no nos dejamos dominar por ninguna. Entonces ejercemos un cierto nivel de dominio nosotros, ¿o no? Claro, el texto lo está diciendo. Jesús y el apóstol Pablo nos habla de este espíritu que hemos recibido de parte de Dios para nuestra vida. Poder, amor, dominio propio. Ejercemos un cierto dominio sobre nuestra vida. Ok, pero lo ejercemos porque Dios nos lo ha permitido. Lo ejercemos porque Él es nuestro Señor. Lo ejercemos en base a Él. Por lo tanto, tenemos la libertad de tomar el cincel, el martillo sobre nuestra vida y empezar a esculpir, pero lo que está en nuestros pensamientos, lo que conduce mis manos, es la perfecta voluntad de Dios. Ese es el tema de la libertad. Verdaderamente libres en Cristo. ¿Difícil? Sí, pero no imposible. Recuerde que tenemos un Dios, el Dios de los imposibles, pero también de los posibles. Así que no lo quite de lo cotidiano de su vida, sino que Él también es Dios de los posibles, de aquellas cosas que pensamos que nos corresponden. Somos libres en Jesús. A la interrogante, la Biblia dice que yo no me dejo dominar, pareciera ser que somos los que tenemos el control, mas entendemos que el llamado es a que las cosas no me dominen. Esto significa literalmente, así se traduce de manera literal del texto griego, no me dejaré someter a la autoridad de algo. Eso significa, yo no me dejaré dominar por ninguna. Yo no me voy a dejar someter a la autoridad de algo. ¿Por qué? Porque soy del Señor. Porque soy del Señor. Reflexionemos en esto. Yo les invito a que mastiquemos este mensaje. Gloria al Señor por su palabra. ¿Por qué esta actitud rebelde? ¿Por qué es una actitud rebelde? Yo no me dejo dominar por nada. Porque soy de Cristo, lo decía. Yo no me dejo dominar porque he aceptado la autoridad de otro. Recuerden que el Señor dice que ninguno de nosotros puede servir a dos señores. Por lo tanto, si yo he aceptado el señorío de Jesús en esa libertad, no debo someterme a ninguna otra cosa. Entonces le hago las siguientes preguntas, amados hermanos. ¿Quién o qué determina nuestro comportamiento frente a la vida y sus diferentes estímulos? ¿Quién o qué está determinando mi comportamiento frente a la vida o sus diferentes estímulos? ¿Quién se enseñorea de nuestras vidas a tal punto de determinar mi felicidad o mi tristeza? ¿Quién se enseñorea de nuestras vidas a tal punto de determinar mi felicidad o mi tristeza? No se distraiga, estas preguntas son súper importantes. Le repito la última que le dije, porque la leí y hasta a mí me hizo...
¿Quién se enseñorea? ¿Quién es Señor de mi vida a tal punto de determinar mi felicidad o tristeza? Entonces, ¿estamos siendo señoreados por Dios? ¿O es otro, sea alguien o algo, lo que está ejerciendo señorío sobre mi vida? Ese es el tema profundo. ¿Qué es lo que está determinando tu felicidad, tu paz, tu tranquilidad? ¿Dios? Hermosa pregunta que nos podemos hacer todos juntos esta mañana. ¿Es Cristo? ¿Somos nosotros? ¿Es algo? ¿Es Cristo? ¿Somos nosotros? ¿Es algo? ¿Quién está determinando mi gozo, mi alegría, mi libertad? Ponga lo que quiera ahí, amado hermano. ¿Quién es Señor? ¿Qué es lo que estoy necesitando para poder estar en paz? ¿Es Jesús? Por eso insisto, va más allá de un tema de pecado. Va más allá de considerar si esto o esto es malo o bueno o pecado o no pecado. Es un tema de conveniencia, es un tema de señorío, es un tema de afectos, es un tema de rendición, es un tema de verdadera libertad. El apóstol Pablo escribe, y con esto ya vamos cerrando el mensaje de hoy, escribe en Corintios, 1 Corintios 10, 23 y 24, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Compartamos la libertad, somos libres, aprendemos la libertad, vivimos la libertad, debemos compartir la libertad. Y hacer que esta libertad que Dios nos da afecte la vida de otros. Cuando hablamos de libertad, debemos pensar en los demás. La manera en la que el hombre ejerce la libertad que cree tener afecta a quienes le rodean. Cuando determinamos qué hacer y qué no hacer, ¿pensamos en los demás? Cuando determinamos qué hacer y qué no hacer, ¿pensamos en los demás? Y si pensamos en los demás con el fin de no dañarles, ¿pensamos en los demás con el fin de edificarles? Porque es lo que hablamos. El tema de que yo no hago lo malo, pero hago lo bueno, es lo mismo. Si pensamos en los demás con el fin de no hacerles daño, amén, qué bueno es que sea ese pensamiento. Pero pensamos en los demás con el fin de edificarles, de hacerles un bien. Pensémoslo, meditémoslo, practiquémoslo. Hace una semana lo hablaba con los adolescentes, lo hablaba en la introducción. Libertad es pensar en el otro. Pensar en el otro es compartir la libertad que Dios nos da. Somos libres. Puede que algo que hagamos no sea malo, pero ¿puede ser tropiezo para otro? El Evangelio es la historia de un hombre libre que usó su libertad para el bien de otros. El Evangelio es la historia de un hombre libre que usó su libertad para el bien de otros. Yo creo que ahí está, sin duda, siempre va a ser el énfasis de Jesús, nuestra relación los unos con los otros. Pero yo pensaba en esta frase que escribí ayer y es una verdad. Nuestra salvación, el Evangelio, es la historia de un hombre que era libre de hacer lo que quisiera, el Dios del universo, hecho hombre. Pero Él hizo uso de esa libertad en beneficio de nosotros. Y no pecó, e hizo milagros y prodigios y señales, llamó a los despreciados y desechados, y fue a la cruz, y murió en la cruz, y resucitó. Verdadera libertad. Eso sí que es verdadera libertad. Ese es el verdadero hombre libre, Jesús. No hablamos solo del Evangelio cuando hablamos de hacer libres a otros, sino que hablamos de usar la libertad en favor de otros. Concluyo y les invito a que se pongan de pie, amados hermanos, si lo pueden hacer.
La verdadera libertad entonces implica tres cosas generales. Disponer nuestras vidas para conocer aquellas cosas que sí nos convienen. Disponer nuestras vidas para conocer aquellas cosas que sí nos convienen. Número 2, aceptar el señorío único de Jesucristo, entendiendo que no hay espacio para que otras cosas determinen mi conducta frente a la vida. Repito, ¿qué es lo que hoy o en determinadas circunstancias guía, determina tu conducta, mi conducta frente a la vida? ¿Es Cristo o es otro? O más deprimente aún, ¿o es algo? Decimos también que verdadera libertad es pensar en el prójimo, no solo con el fin de no dañarlo, sino con el deseo de edificarlo. Esas son las tres cosas que el cristiano debe pensar cuando recuerda que Jesús le hizo libre. Simón Kistemaker, un comentarista de esta carta a los Corintios, dice: podemos ejercer la libertad cristiana como queremos, siempre y cuando lo hagamos en comunión con Dios. Podemos ejercer la libertad cristiana como queramos, siempre y cuando lo hagamos en comunión con Dios. La paradoja, hermosa. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Escucha el Evangelio, pida a Dios que te conceda fe para creer en Él. Y ahí comienza nuestro camino de verdadera libertad. Asumamos nuestra condición y dispongámonos a ejercer esta valiosa libertad. Amén. Reconozcamos delante del Señor: Señor, yo no sé ser libre. No sé ser libre. Pero tú me puedes enseñar a ser libre, verdaderamente libre. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana de libertad, en esta mañana en la cual cantábamos, orábamos, anunciábamos, Señor, al cielo, a la tierra, que somos libres y verdaderamente libres en Cristo.